Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena Radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa del Ministerio Gracia y Verdad Alto y Sublime, el programa número 88. Hermano Gerley, y nos inicia en oración, por favor. Sí, buenas tardes a todos, por favor, pueden acompañar desde sus lugares, desde sus hogares en oración. Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, únicamente por sus méritos, dándote las gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en este lugar. Suplicamos, Señor, que tú nos asistas con tu Espíritu Santo y que nos des la sabiduría, Señor, nos des el denuedo y la sencillez, la humildad, para poder, Señor, proclamar tu palabra. También te rogamos para que tú nos edifiques grandemente, Señor, para que tú nos ayudes a entender y conocerte más, Señor. Permite también a todos los oyentes, a todos los que nos ven a través del video, que puedan ser grandemente edificados, que tú les hables, Señor, a través de tu palabra, y que los temas que hoy vamos a tratar sean de gran bendición para sus vidas, como tú lo dices en tu palabra. Tu palabra jamás regresará vacía, Señor. Te pedimos, por favor, que cumpla el propósito por el cual la envías, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y me permito leer para ustedes en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21. Dice así: Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dios bendiga su palabra. Bueno, damos la bienvenida en esta tarde, hoy 21 de enero del 2017, a todos pues nuestros hermanos que nos acompañan aquí en los estudios. Hermano Gerley Caucil, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, gracias, hermanita. Un abrazo especial nuevamente a los pastores, a los hermanos, a los que nos escuchan, que el Señor les bendiga grandemente. Amén, amén. El hermano Luis Ortega, bienvenido, Dios le bendiga, hermano. Amén. Bueno, un placer y un gozo otra vez estar acompañándoles en esta tarde, y bueno, esperemos que el Señor haga maravillas con la exposición de su palabra. Amén, así será en el nombre de Jesús. Y a nuestro hermano Antonio Monterrosa, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Gracias, hermana Evodia, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que en esta tarde estudiar las Escrituras para una buena enseñanza en cada uno de nosotros. Amén, amén, hermano. Bueno, y también damos esa cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista, Reformada, Salvación y Vida Eterna, a todos aquellos que están sintonizando la emisora, y bueno, también muy especialmente a la hermana Shirley Carbonó, a toda su familia. Ella es fiel oyente de nuestro programa. Le damos gracias y le pedimos pues a Dios que edifique cada día más la vida de cada una de las personas que nos están sintonizando. Bueno, y
pues también le damos la bienvenida aquí al control de los equipos, Roberto Orozco, que bueno, estuvo un poquito afectado de salud, pero gloria a Dios que está aquí hoy con nosotros. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, vamos a dar inicio en esta hora. Hemos venido pues tocando el tema sobre el Sermón del Monte y sus bienaventuranzas, pero vamos ahora, el sábado pasado estuvimos tratando el tema Jesús y la ley, ¿verdad? Ahora, el texto que leí al comienzo, que nos habla de Jesús y la ira. Bueno, Jesús y la ira. No matarás. Jesús y la ira, sí, dice también, bueno, el título de dice Jesús y la ira, dice no matarás. Bueno, vamos a iniciar, dice, ¿cuál es la conexión, hermano Luis Ortega, de este pasaje con el programa pasado que tocamos Jesús y la ley? Bien, esa es una excelente pregunta para iniciar, sobre todo porque podemos caer en el error de considerar esta nueva porción de la Escritura como un tema aislado de todo lo que se ha venido hablando en los programas anteriores. De hecho, vale la pena considerar qué se ha venido hablando hasta ahora o qué ha venido exponiendo Jesús en el Sermón del Monte hasta la altura del versículo 21. Todos pues deben seguramente estar familiarizados con la estructura del sermón en su inicio en el capítulo 5 de Mateo, cuando inicia con las bienaventuranzas, y vemos que las bienaventuranzas describen cómo son los habitantes o aquellas personas pertenecientes al reino de Dios, ese reino de Dios que Jesús venía anunciando que se había acercado. Y luego, al final de las bienaventuranzas, luego de haber descrito a los habitantes, luego de haber descrito cómo son esas personas, luego de haber dicho que son pobres en espíritu, que son aquellos que lloran, que son los mansos, que son los que tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores, que padecen persecución por causa de la justicia, luego nos dice cómo son esas personas en el mundo que los rodea, cuál es la función de ellos en medio de este mundo que manifiesta cualidades o propiedades o principios, valores completamente contrarios a los que ya anunciaban las bienaventuranzas. Entonces ahí es donde viene el tema de la sal de la tierra. O sea, que resumiría, hermano, disculpe, es cómo debe ser el cristiano o el que dice que es cristiano. Debe reflejar estas bienaventuranzas. Así es. De hecho, esa es la descripción y por lo que se expuso en los programas anteriores. Es una descripción que solo concuerda con alguien que ha sido regenerado por el Señor, alguien que ha nacido de nuevo. Amén. Realmente es el único que puede manifestar estas bienaventuranzas. Entonces, luego en el versículo 13 y versículo 14, 15 y 16 de Mateo, se nos habla de la sal de la tierra y la luz del mundo, que no es más que lo que estas personas vienen a hacer en medio de la generación perversa en la que viven. Entonces se nos manda a hacer luz, se nos manda a hacer sal. Entonces luego viene este tema de la ley, que fue el programa anterior, y es donde muchas personas pueden pensar que se acabaron los valores, se acabaron la descripción de las personas que pertenecen al reino de Dios y vienen a hablarnos de otro tema. No, Jesús está hablando de la ley porque sabía que sus oidores, las personas que los estaban escuchando, iban a juzgar cualquier cosa que él dijera con respecto a la ley, que eran lo que habían sido enseñados. Entonces Jesús aparece en el versículo 17 al 20, que fue lo que expusimos el sábado pasado, diciendo: yo no vengo a abrogar la ley. Es decir, diciendo, si piensan que lo que les estoy diciendo es nuevo, están equivocados. En realidad, él dice: yo no vengo a abrogar, sino a cumplir. Y el sábado pasado estuvimos hablando bastante de ese contraste entre Jesús y la ley, que Jesús, más que decir hasta aquí llegó la ley y de aquí en adelante hagan esto, lo que está diciendo es, lo que está viniendo a hacer es dar un correcto sentido, un correcto entendimiento de la ley. En los tiempos en los que Jesús predicó este mensaje, los fariseos y los escribas habían popularizado muchas enseñanzas que, a pesar de que decían provenir de la ley, muchas se ven convertido en simples mandamientos de hombres, simples mandamientos o normas adicionales a la ley, con tal de tener cubrir todas las posibles contingencias
con respecto a los mandamientos de la ley. Es decir, si la ley decía, daba un mandamiento específico en un punto particular, ellos miraban cómo se aplicaba ese punto a distintas áreas de la vida y a partir de ese mandamiento tenían un montón de ordenanzas. Entonces, Jesús lo que viene a hacer aquí es listo. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y lo que va a hacer del versículo 21 en adelante es ponernos 6 ejemplos de cómo es eso de que Él viene a cumplir la ley y cómo es eso de que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Decir eso en primera instancia es, ante los ojos de un judío en ese entonces, un escriba, un fariseo era una de las personas más nobles y buenas que ellos se podían imaginar. Y que conocían muy bien que conocían a la perfección la ley, conocían a la perfección la tradición, sí. que se preocupaban por cumplir la cabalidad. De hecho, Jesús utilizó la imagen del fariseo cuando mencionó que el fariseo llegaba al templo a orar y decía: gracias, Señor, porque doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, hago esto, hago aquello, hago esto. Es decir, a los ojos de un judío, un fariseo o un escriba era la persona más perfecta, si pudiéramos decirlo así, ante los ojos de Dios. O sea, que aparentemente cumplía la ley. Exacto. Entonces Jesús les dice en el versículo 20: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso a los ojos de ellos, al oído de ellos, parecía algo imposible de cumplir. Es decir, los escribas y los fariseos eran la estirpe más pura, por decirlo así. Eran las personas más que cumplían mejor que ellos. Es decir, para ellos al ver un escriba decían: así es como yo quisiera ser delante de Dios. Era el ejemplo, eran los maestros de la ley de ese entonces. Y Jesús les dice: vuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Entonces, la pregunta que ellos deben estarse haciendo es: ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo, que no conozco la ley, o que no la conozco tan bien como ellos, deba tener una justicia más grande, mayor que la de los escribas y fariseos? Y entonces eso es lo que se viene a exponer en 6 ejemplos, como Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. Por eso es que este tema no se debe desligar de lo que se enseñó el sábado anterior. Amén, así es. Bueno, pero antes de seguir con las preguntas, vamos a recordar los números telefónicos por si hay alguna persona que nos escucha que tiene alguna inquietud sobre lo que estamos tratando, que el tema de hoy es, el título del tema dice: no matarás, y ahorita van a darse cuenta por qué ese título de no matarás, cuando lo que estamos hablando es Jesús y la ira. Y los teléfonos son 349-3929, 349-3548, al celular 320-546-5636. Ahí también puedes enviar tu pregunta o si tienes un motivo de oración por el WhatsApp. Le repito, 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Cuando Jesús dice, hermano Monterrosa, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿se está refiriendo a la ley de Moisés o a la interpretación de los fariseos? Hay varias interpretaciones con respecto a ese pasaje. Sí. Algunos dicen de que Jesús se está refiriendo a la ley y a los antepasados. Hay otros que señalan que Jesús se está refiriendo a las enseñanzas que daban los escribas y los fariseos. Y creo que es el punto de vista más sostenible que hay. ¿Por qué? Hay fundamentos para sostener este punto de vista. Si nosotros miramos a lo largo de la enseñanza que impartían los fariseos, siempre se destacaban por una cosa, y es señalar siempre la tradición, lo que decía la tradición. Entonces, ellos enseñaban la ley, pero a esa ley le añadían una cantidad de exigencias falsas que no estaban en la ley. Entonces, ese tipo de exigencias falsas, y como ellos tenían la facultad de enseñar, sí, porque el vulgo no conocía la escritura,
Entonces, ellos se creían con la autoridad para enseñar ese tipo de exigencia falsa. Pero mire lo que dice Jesús: oíste lo que fue dicho. Oíste lo que fue dicho. A los antiguos. A los antiguos. Ajá. No dice oíste, no dice leíste esto. Sí. O miraste esto dentro de la escritura, ¿no? Estudiaste esto. Ajá. ¿No? Entonces el pueblo dependía totalmente de las enseñanzas de los escribas y fariseos, que eran unas enseñanzas cargadas de muchas exigencias falsas. Y Jesús, con esta aseveración, está demostrando la autoridad que Él tiene para enseñar la Escritura y citar la Escritura. Y cita la Escritura y cita a los antiguos, cita la ley de Moisés. Pero ¿por qué podemos decir que Jesús tenía esa autoridad para enseñar? Porque Él es la autoridad. Él es la autoridad. Él fue el que hizo esa palabra. Él fue el que hizo esa palabra. Él es la palabra, ¿verdad? Él es la palabra. Amén. Entonces tenía esa autoridad para decir eso que él estaba diciendo. Sí. Y pues trayendo eso al contexto actual, pues nosotros sí dependemos también de lo que nos enseñan los maestros, nos enseñan los predicadores, pero es nuestro deber escudriñar las Amén. Escrituras. Amén. Es más, es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Que nos dice escudriñad. Sí. Me gustaría agregar algo ahí. Sí, hermano Gerley. Como decía Toño, realmente los fariseos, cuando se referían al mandamiento, al sexto mandamiento, no matar o no matarás, fíjate que el Señor le hace una aclaración. Lo que aparece es no matarás. Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Esas palabras allí no aparecen. La pregunta es, ¿por qué los fariseos sí la toman? Pues lastimosamente hicieron una reducción del mandamiento no matarás en limitarlo solo a no cometerás homicidio. Y además de eso, no solo en limitarlo y reducirlo a solamente no cometerás homicidio, la responsabilidad de infringir la ley solo se limitó a la corte judicial. O sea, cuando nos referimos a la corte humana. Correcto. Ay, sí. Más no a Dios. Entonces, sí, perdona que te interpele. Es lo que en el derecho moderno sí. se conoce por tipicidad. Es decir, usted comete el delito cuando actúa en contra de la persona. Y ese delito está descrito en la ley. Sí. Pero si usted odia a esa persona, la mata mentalmente, le desea todos los males habidos ahí por no hay haber, delito. Ahí no hay delito. Ahí no hay delito. Pero mire que Jesús va. O sea, pero ese es según la ley del hombre. Ese es según la ley del hombre, sí. Pero mire, Jesús va mucho más allá. Eso es lo que él nos quiso mostrar ahí, ¿verdad? O sea, que no solo es hacer un tiro o un... No solo es el hecho. El hecho, como no usted solo dijo, es el sí. hecho, sino que simplemente con concebir la idea ya estamos vulnerando la ley. La ley. Mire qué principio tan fantástico, Amén. tan bonito, que ahí se convierte la ley en algo preventivo para el ser humano, de que no solamente es el hecho de actuar contra nuestros semejantes, sino que cuidemos nuestros pensamientos de cultivar resentimiento, de cultivar odio que nos lleve a esa situación. Pero eso, digamos, llevándolo, como usted decía ahorita, al tiempo de hoy, de los predicadores, de la forma como están interpretando la ley y de lo que la gente está recibiendo, porque vemos muchos predicadores que no se ciñen a lo que está ahí en la palabra, al texto, al contexto, sino que la interpretan a su modo, y así la persona que va a las iglesias la recibe, de pronto como los fariseos, como los escribas. O sea, eso se está viendo también hoy. Nada más a veces nos ceñimos a lo que es la ley según el hombre,
y no según lo que dice Cristo, hermano Gerley. Efectivamente, como tú lo dices, hermana, o sea, cuando nosotros miramos el mandamiento no matarás, Sí. nosotros debemos recordar muchísimas cosas que Dios había hablado en Génesis. Por ejemplo, el Señor dijo que cualquiera que matare también debía morir, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros reducimos únicamente a matar físicamente, hacemos que el mandamiento parezca un poco más fácil. Sí. Y eso fue lo que realmente hicieron los fariseos y los escribas. Pero ese mandamiento no matarás tiene una implicación negativa, pero también implícitamente tiene unas indicaciones positivas. Si el no matarás me está diciendo que no debo cometer homicidio, también me dice que debo preservar la vida, debo cuidar la vida. Sí. Pero el hecho de que, y sabemos que no solamente se limitaba en una muerte física, sino también en dañar al hermano. ¿En qué sentido podré yo infringir en ese mandamiento? Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo deja claro y dice que si sentiste odio, rencor en tu corazón, ya lo asesinaste, ya eres homicida. Entonces, la intención del corazón del hombre, que el Señor es quien escudriña los pensamientos del corazón, es lo que el Señor Jesucristo realmente apuntaba acá. No a la letra, sino al espíritu mismo de la ley. No a la letra, sino al espíritu mismo de la ley. Realmente el mandamiento implicaba muchísimas otras cosas: la ira, el odio, el resentimiento, el actuar en contra del hermano ya era infracción de la ley. Pero el fariseo no lo veía de esa forma. Es decir, yo puedo repudiar a un hermano, puedo odiar a un hermano, pero hasta el límite de que yo no lo asesine, entonces todavía estoy guardando la ley. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 7, él aclara y dice: yo pensaba realmente que cumplía la ley. Porque el mandamiento realmente no codiciarás, pero yo aprendí que no debo codiciar por la ley. Entonces, si Pablo fue enseñado, fue instruido en esta forma de interpretar la ley, obviamente el nivel de autojusticia de Pablo era mucho. Pero recordemos también, Pablo escribe a los filipenses y él dice que si alguien tenía que gloriarse en la carne, el más, y empieza a dar los pergaminos por las cuales él debía gloriarse. Y él decía, según la justicia que es por la ley irreprensible. Entonces, si alguien dice que es irreprensible la justicia que es por la ley, es porque realmente guarda completamente la ley. Pero cuando el Señor Jesucristo le da la verdadera interpretación del mandamiento, no matarás, deja a Pablo en una situación muy, pero muy delicada. Y a todos nosotros. Claro. Porque simplemente, no, yo no he matado nunca a nadie físicamente, pero sí he sentido odio por el hermano, sí he sentido desprecio por el hermano, sí he incluso difamado al hermano, lo he asesinado al difamarlo, al dañar su reputación. Y veremos más adelante que también hay otras formas de infringir ese mandamiento que a veces pasamos por alto, como por ejemplo un ministro que no predica la palabra y no apacenta, no alimenta la grey, los está asesinando espiritualmente. Y dice Martín Ollón, este es el peor. Así es. Entonces es delicado y debemos siempre observar y escudriñar la Escritura y no tratar de interpretarlo simplemente superficialmente, sino ir más allá a lo que el Señor Jesucristo realmente nos quiso mostrar con respecto a la ley. Amén. Estas interpretaciones farisaicas de la ley, junto con la tradición judía de la misma, ¿qué consecuencias trajo al pueblo? Pastor Edwin, bienvenido. Sí, pastor. Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con ustedes, hermana Evodia, y con todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Salvación Vida Eterna y todos los que nos escuchan a través de la emisora. Sí. Es una pregunta muy interesante. Estas interpretaciones farisaicas de la ley, junto con la tradición judía de la misma, ¿qué consecuencias trajo al pueblo? Si analizamos el contexto en que los fariseos eran los que estaban interpretando la ley, ellos le habían dado un sentido totalmente literal.
ellos interpretaban la ley en el sentido literal del no matarás. Entonces se limitaban simplemente a cumplir el precepto de la ley en toda su palabra. Pero analicemos lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto Él le dice lo siguiente: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Viene el Señor Jesús y le da la verdadera interpretación a lo que significaba la ley. Los fariseos, al tratar de interpretar este mandamiento, simplemente lo limitaban a cualquier sanción civil que se podría registrar. Es decir, yo puedo odiar a mi hermano, puedo maltratar a mi hermano, pero no llegar al punto de asesinarlo. Simplemente era una interpretación civil de la ley. Es decir, lo que la ley me prohíbe, hasta ahí puedo llegar. Podríamos decir de esa forma. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel entonces comenzara a vivir bajo los preceptos de la ley y a justificarse a sí mismo bajo la ley. Lo decía nuestro hermano Gerley anteriormente. El apóstol Pablo nos que decía: yo cumplo la ley y puedo decir que soy irreprensible delante de la ley. Pero cuando el Señor Jesús muestra nuestra condición delante de la ley y pone el verdadero significado de lo que significa la ley, entonces nos encontramos que ninguno de nosotros podemos ser justos delante de la ley, porque los fariseos de la época le daban una interpretación literal, mientras que se olvidaban de la parte espiritual de la ley. ¿Y cuál es esa parte espiritual? Nos preguntamos en esta tarde. La parte espiritual simplemente es la que nos muestra a nosotros nuestra condición delante de Dios. Y era lo que los fariseos de la época se estaban alejando, por decirlo de esa forma, estaban alejando, cambiándole el verdadero significado a lo que significaba el no matarás. Sí, bueno, y continuamos con usted. ¿Qué interpretaban entonces los fariseos? ¿O cómo interpretaban los fariseos el mandamiento ese, no matarás? Precisamente, ellos interpretaban el no matarás como no cometer el acto físico de quitarle la vida a una persona. Pero es importante, si analizamos en el contexto del libro Lucas, de lo que el Señor dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero el Señor le da el verdadero significado en la parte B, dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero veamos lo que dice el versículo 22 para darle el verdadero significado a lo que significa no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, la interpretación nuevamente farisaica de ese entonces estaba limitado al simple cumplimiento de la orden de no matar. Pero cuando nos enfrentamos a lo que verdaderamente significa, dejamos por el suelo, dejamos sin fundamento la tradición, o dejamos sin fundamento la interpretación farisaica, y vemos entonces el sentido espiritual, que es decir, aquel que maltrata a un hermano, ya sea con pensamiento, o simplemente le dice fatuo, o simplemente lo odia, o guarda rencor contra él, se convierte en un homicida. Y recordemos lo que dice la Biblia con respecto a los homicidas, que no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros, cuando actuamos de esa forma con nuestros hermanos, nos volvemos homicidas, y esa es la parte delicada de la ley. Por eso es que el mismo Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y precisamente en el cumplimiento de la ley vemos todos los preceptos que el Señor marcó para que nosotros pudiéramos vivir una forma santa con respecto a la ley. Sería de pronto muy bueno también destacar, o sea, cuando él le dice necio y fatuo, ¿cuál es ese significado de necio y fatuo? Tenemos que analizar desde el contexto cultural en que nos encontraba, o en que se encontraba el pueblo de Israel en esa época. Sí. Los fariseos eran los únicos que podían interpretar la ley en ese entonces. El pueblo no tenía acceso directo a la ley. Y eso lo podemos ver o contrastando y llevándolo a la época de la Reforma. Recordemos que la iglesia tradicional era quien tenía el control de todos los libros de la iglesia, por decirlo así, todo el acceso a la Biblia. Y recordemos que la Biblia en ese entonces se leía en latín. El pueblo común no tenía acceso a la palabra del Señor. Sí. Por eso vino una reforma, que lo que le hizo la reforma fue llevar la Biblia a las personas. Entonces, cualquiera persona que tratara de interpretar la ley tal cual en ese contexto, como entonces ellos lo trataban de necio, de fatuo,
por querer interpretar la ley de acuerdo a las escrituras como estaban establecidas en ese entonces. Ese era el significado por los cuales ellos trataban de fatuo o de necio a los hermanos. Y el Señor condena esto. Por eso el Señor le dice, cualquiera que trate a alguno de sus hermanos de necio o fatuo será culpable de juicio. Porque recordemos que la palabra del Señor la dejó para que todos tuviéramos acceso a ella. No era exclusiva de un grupo de personas. O sea, que cualquiera que tratase de interpretar esa ley era, o sea, si lo tildaban de necio, fatuo, estaba condenado, digamos, ¿sí? Totalmente. Recordemos que por eso fue una de las causas por las cuales el Señor fue condenado. Recordemos que el Señor Jesús siempre se enfrentaba a los fariseos y le decía, oh, fariseos hipócritas. Sí. Porque tratan de cumplir esto, pero se olvidan de lo más importante, del hermano, se olvidan de lo más importante, compartir el Evangelio. Y precisamente por eso ellos trataban a sus semejantes de esta forma. Hermanos Herley. El versículo 22, como lo explicaba nuestro amado pastor Edwin, también tiene algo bien característico. Muchas personas piensan que porque el Señor Jesucristo dice aquí, pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, la pregunta es nada más con su hermano. Entonces algunos piensan, no, es su hermano de carne, o simplemente se limita al hermano de sangre o al hermano incluso de la iglesia. Entonces yo debo enojarme o debo... Ahí la palabra fatuo es idiota. O sea, si yo insulto a mi hermano de carne o a mi hermano de la iglesia o al que no es creyente y no es mi hermano en Cristo, lo trato de idiota, yo también lo maté. Y es algo que pasa muy a menudo, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, ¿a qué apuntaba el Señor? Que viera la gravedad de la infracción de ese sexto mandamiento. O sea, no es simplemente que no lo asesinaras o no cometieras el homicidio, sino es que tú albergaste en tu corazón el odio, el resentimiento y despreciaste a tu hermano. Pero hay una cosa adicional acá. Entonces, cuando yo me airo, entonces peco. No necesariamente. La ira en sí misma no es pecado. Pero ¿qué es pecado? Cuando yo me airo y trato de tomar justicia por mi mano. Es decir, yo me airo contra mi hermano y trato de tomar justicia propia en mi mano, tomo represalias contra él, entonces no le hablo, entonces le pago mal por mal, entonces ya yo no lo trato, lo evado, porque trato de ocupar el lugar de Dios, porque la Escritura dice, mía es la venganza, yo doy la paga. Por eso que el apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis, no den lugar al diablo, sino que des parte a la ira de Dios. Es Dios quien se encargará de dar la paga. Entonces, ¿puedo yo airarme? Sí, pero contra el pecado. Puedo airarme porque el Señor nos manda, con la voluntad de Dios, que seamos más como Cristo, que seamos santos. Y Dios es santo, Él aborrece, Él odia, Él detesta el pecado. Por eso nosotros debemos aborrecer, odiar el pecado, más no el que lo hace. Esa es la dificultad de este mandamiento. Yo debo repudiar y odiar y detestar el pecado, pero no el que lo está cometiendo. Es allí la dificultad. Es difícil esto, o sea, estamos hablando de algo serio. Así es. Y el Señor Jesucristo quería hacerle ver al pueblo realmente la dificultad del mandamiento. Y recordar que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y así Él nos amó y cuando nos arrepentimos y nos perdonó. Va a decir al hermano Luis. Bueno, seguimos. Dice, ¿qué principio básico quería nuestro Señor Jesucristo enseñar aquí, hermano Antonio? Si nosotros observamos la Escritura, vemos la importancia que le daban los escribas y fariseos a la observancia exterior. Ellos hacían mucho alarde de la observancia exterior. Y ahorita que el hermano Gerley hablaba del espíritu de la ley. O sea, el espíritu de la ley nos lleva mucho más allá a esa observancia. Sí, yo puedo decir que soy un ser humano
perfecto en el sentido en que yo no transgredo la ley. Pero el espíritu de la ley va mucho más allá, y la exigencia del espíritu de la ley es mucho más profunda, que yo como ser humano normal no puedo cumplir. Para yo cumplir ese espíritu de la ley, necesito del poder de Dios, necesito ser una nueva criatura. Y así normalmente una persona no puede cumplir el espíritu de la ley. Y un principio maravilloso que nos enseña la Biblia es que, mire, cuando nosotros, por lo menos el asesinato, que es el delito de magna situación, cuando nosotros nos airamos con alguien y dejamos, como dice el apóstol Pablo, que el sol se ponga sobre nuestro enojo, mire que ahí vamos cultivando. Entonces ya el enojo se va convirtiendo en una ira más prolongada. Y esa ira más prolongada se va convirtiendo en un resentimiento. Y ese resentimiento nos lleva al odio. Y el odio nos lleva a cometer el asesinato. Entonces el principio que nos está diciendo el Señor Jesús es que prevengamos nuestro corazón, de no albergar ninguno de estas emociones. Ya. La ira, sí, yo me puedo airar, pero ¿qué manejo le puedo dar yo a la ira? Yo no le puedo dar manejo, necesito de la ayuda del poder del Espíritu Santo para poderle dar manejo a esa ira, pero yo solo no puedo. Porque si yo solo trato de manejar esa ira, lo más probable es que cometa una barbaridad. Sí, de pronto algunos, yo he escuchado personas que se airan muy rápido y dicen, pero Jesucristo también se airó cuando los cambistas, cuando sacó a los comerciantes de la iglesia. Hermano, ¿Erley? No, sí, es que hay que diferenciar una cosa. Sí. Nosotros, ¿por qué nos airamos? Nosotros, la ira, como les decía anteriormente, en sí misma no es pecado, porque nosotros, incluso cuando nos airamos, estamos reflejando la imagen y semejanza de Dios. Obviamente la ira de Dios no es igual a nuestra ira. La ira de Dios no es una pataleta o no es una rabieta como la hacemos nosotros. No, la ira de Dios es santa. Y el Señor Jesucristo, si notamos algo característico en el pasaje que tú citaste, donde está los cambistas y él vuelca las mesas, el Señor Jesucristo, ¿de qué se indigna ahí? Se indigna del pecado. Su indignación, su ira es por el pecado. Lo mismo que vemos las veces que el apóstol Pablo reprende a los hermanos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, un pasaje que nuestro pastor predicó el domingo pasado en la iglesia, nosotros vemos las exhortaciones que Pablo le hace a los hermanos en Galacia, y yo me cuento al apóstol Pablo hablando a los hermanos en Galacia de esta forma: oh, Gálatas insensatos, yo no, ¿qué parece para que haya tergiversado o tratando de, que fascinó para que se apartaran de la gracia y fueran por las obras de una manera así pasible? Yo me pinto al apóstol Pablo porque la misma, cuando tú lees la palabra, notas esa fuerza con que el apóstol está exhortando a los hermanos, y muy seguramente enojado por lo que los hermanos estaban haciendo, porque vemos allí que el apóstol Pablo es amoroso y misericordioso al final, recordándole de la gracia y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vemos ahí incluso ese ejemplo. Pablo está enojado, airado por lo que los Gálatas estaban haciendo por dejarse persuadir de los falsos maestros. Pero Pablo no estaba enojado con ellos, sino con lo que estaban haciendo. Es diferente, lo mismo que el Señor Jesucristo. Yo no me pinto al Señor Jesucristo diciéndole los ayes a los fariseos: ay de ustedes fariseos, como si fuera algo normal o una conversación de tú y yo que tenemos con suma calma, sino que vemos en el Señor una profunda indignación, un profundo dolor, porque esa es otra característica verdaderamente de la ira.
Si, ¿cómo contemplo yo si mi ira realmente no es una ira que trata de buscar el mal del hermano, sino que trata de mi indignación y mi ira es de tratar de restaurarlo, de que él busque el camino correcto, es sentir dolor por lo que el hermano está haciendo? No entrar a tratar de hundir más al hermano y de juzgarlo por lo que está haciendo, sin buscar en amor y en misericordia su restauración. Si yo lo veo, si yo me indigno por lo que el hermano está haciendo, yo debo sentir un profundo dolor por lo que está haciendo y mostrar misericordia como el Señor muestra misericordia con nosotros. Y eso es un vivo ejemplo. Entonces, el Señor Jesucristo sí se airó, claro que se airó, pero no contra la persona, sino contra lo que hacían. Es diferente y es la esencia de este mandamiento realmente. Así es. Bueno, ¿cómo debemos nosotros mirar la tradición y las costumbres, hermano Monterrosa? Sí, es importante esto. La palabra tradición significa transmitir de una generación a otra un conocimiento. En el caso que estamos tratando sería lo que una generación transmite a otra acerca de la Biblia. Si lo que esa generación está transmitiendo a otra es la Biblia, no hay problema con eso. Pero el problema es más complejo, porque cada generación hace una interpretación diferente de la Biblia de acuerdo a su época y le transmite esa interpretación a la generación que viene. Jesús hace una claridad al respecto. Dice: en vano me honran enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Es decir, nos está previniendo a que la verdadera autoridad en la enseñanza es la Escritura. La tradición, sí, la tradición tiene muchos aspectos positivos. Nosotros tenemos una tradición, la tradición reformada, pero la autoridad de la enseñanza es la Escritura. No descansa en la tradición. Entonces es importante para nosotros entender eso. Sí, hay una tradición robusta que nos sirve para muchas cosas, pero la autoridad descansa en la Escritura, en la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos escudriñar y confiar. Ahí. Por eso es que es bueno, de pronto algunos, diciéndolo así popularmente, tragan entero todo lo que de pronto un predicador o un sacerdote, un siervo de Dios le dice. Y por eso es que el Señor dice que debemos es escudriñar lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Para no desviar en realidad el propósito de Dios, ¿verdad? Mire que se ha cogido como tradición en muchos cultos, sí, ciertos hábitos, digo yo. Sí. Por lo menos, yo por allá hace como 15 años, un día hablando con un hermano, me dijo: hermano, ¿y en su iglesia cae escarcha? ¿Cae escarcha? Escarcha, sí, pero ¿cómo así? Ajá. No, porque es que en las iglesias está cayendo escarcha. Pero ¿y de dónde sacan eso? Entonces eso no tenía ni fundamento bíblico ni nada, sino que se iba transmitiendo de una iglesia a otra y así lo iban transmitiendo a los demás. Se convirtió en una costumbre que no tiene asidero bíblico. Nosotros tenemos que estar prevenidos contra eso. Es más, la cuestión de que hace énfasis en que si tú diezmas, Dios te va a bendecir o Dios te va a volver rico, se ha convertido en una tradición en muchas iglesias, y es la costumbre que hoy, por lo menos cuando se va a recoger la ofrenda, lo primero que le citan a Malaquías, sí, mal interpretado,
y entonces le ponen una camisa de fuerza a la gente para que pueda dar para la ofrenda. Sí, incluso mucha gente no lo hace por amor, porque lo pone el Señor en el corazón, sino es como porque Él te va a bendecir 3 veces lo que tú des. Entonces, sí nos aleja mucho de lo que dice la palabra, ¿verdad? Bueno, ¿qué aplicaciones, esto sí creo que es para todos, podemos sacar nosotros de esta enseñanza? El pastor Edwin. Bueno, yo personalmente pienso que la primera aplicación que nosotros podemos sacar de esto es que guardemos nuestro corazón. Recordemos una de las palabras que dice el Señor: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y así sucesivamente. Yo pienso que la principal aplicación es guardar nuestro corazón. Yo creo que uno de los fundamentos principales de la ley, cuando observamos la ley tal cual como el Señor la enseña, es mostrar a nosotros cuán depravados somos delante de Dios. Recordemos que la ley el Señor la da simplemente para mostrarnos a nosotros que sin Él no somos absolutamente nada de nada. Entonces la ley lo que nos muestra es nuestra condición delante de Dios y nuestra condición de buscar un Salvador, y ese Salvador es el Señor. Yo creo que entonces una de las aplicaciones o la principal aplicación sería que guardemos nuestro corazón. ¿Y guardarlo de qué forma? De siempre buscar al Señor y procurar que en todo lo que hagamos siempre le adoremos a Él. Amén. Hermano Luis Ortega. Sí, otra de las cosas que claramente este pasaje nos muestra es la religión vista o vivida solo desde el exterior, sin ningún afecto interior. Es lo que el Señor está denunciando aquí. Muchas personas pudieran hoy, en vísperas, por ejemplo, de fiestas como los carnavales, estar diciendo: bueno, yo hace X tiempo soy cristiano, desearía estar hoy en una de esas fiestas o parrandas, pero como a mí me enseñaron que eso era pecado, yo oí que fue dicho, Sí. entonces no voy, y externamente no va, pero en el corazón lo anhela. Su corazón está allá, y de hecho lo pone allá en el televisor y se lo ve de lejito. Añora estar ahí. Entonces, externamente cumple. Así es. Hermano, yo no tengo tantos años que no voy a ese evento. Sí. Pero en su corazón todavía está allá. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén, así es. Entonces, esto nos llama a ver, y no solo eso es un ejemplo que, digamos, tomamos por la temporada en la que estamos, pero hay muchas cosas en las que podemos caer en esto, en tener un cumplimiento meramente externo de una forma de algo, pero no entenderlo en lo más mínimo en el fondo, y ni estar ni siquiera interesados en revisar nuestro corazón con respecto a esos temas. Y eso es una de las enseñanzas más importantes que debemos tener en cuenta. De Amén, este pasaje. hermano. Hermano Monterrosa, ¿tiene? El micrófono, sí, así es. Una de las enseñanzas que nos da la Biblia es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y acordémonos la enseñanza sobre la bienaventuranza que tuvimos aquí, que decíamos que el corazón es el asiento de las emociones, de la voluntad, y pues el Señor nos está mandando a eso, a guardar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y me acuerdo que enseñaba que si nosotros teníamos buenos pensamientos, teníamos buenas emociones y por ende buenas actitudes. Entonces lo importante es que guardemos nuestro corazón, es lo más importante, y tengamos mucho cuidado en ciertas emociones que nos pueden conducir a un estado lamentable. Y además que el Señor Jesucristo nos muestra acá, y la aplicación que podemos hacer para nosotros es que no tratemos de buscar una justicia en otro lado. La autojusticia, la vanagloria quedan realmente calificadas acá,
la única justicia verdadera se llama Jesucristo, que no nos pase como les pasó a los fariseos. Realmente debemos revisar nuestros corazones, así como dicen nuestros hermanos, porque de hecho en Lucas capítulo 16, versículo 15, nosotros vemos la exhortación que el Señor Jesucristo le hace a los fariseos y les dice: lo que ustedes tienen por alto y sublime, para el Señor es abominación. Entonces, realmente debemos examinarnos a nosotros mismos y descansar única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la justicia que ha sido imputada en nosotros por medio de la fe, porque solo por Él y Él nosotros somos aceptos delante de Dios. Amén. Y antes de las conclusiones finales, pues vamos a leer nuestros anuncios. Les estamos invitando mañana al servicio dominical de nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna a las 9:30 de la mañana. La iglesia está ubicada en la carrera 53, número 5977. Carrera 53, número 5977. Recuerda, domingo, servicio 9:30 de la mañana. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un servicio de oración y se está estudiando el libro de Isaías. Vamos por el capítulo 26. En esta misma dirección, carrera 53, 5977. Los discipulados que se está estudiando la confesión de fe Bautista de Londres de 1689, los días martes, este martes 24 de enero a las 7 de la noche, reiniciamos pues la actividad en la iglesia y se va a abrir un nuevo discipulado a partir del día 29 de enero, no este domingo, sino el próximo domingo a las 2 de la tarde. Y el Seminario Bautista Reformado, que se inició clases ayer, 20 de enero, quedó los días viernes a las 6:30 de la tarde. Están cordialmente invitados todas aquellas personas que nos están escuchando. Ahí tienes un lugar donde congregarte, donde escuchar esa palabra, esa que te ayuda a edificar tu vida. Y bueno, vamos, también nos puedes ver, se me iba a olvidar, por YouTube. Este programa lo puedes ver y sería muy bueno que también lo pases, lo compartas con tus amigos. Esa es una forma de nosotros evangelizar. Por YouTube abre Alto y Sublime y ahí vas a encontrar desde programas anteriores nuestra sesión Gracia y Verdad y Alto y Sublime. Por favor, entra, escudriña la palabra. Esta también es una forma de tú evangelizar. Bueno, y ahora sí llegamos a las conclusiones finales de esta parte que las tiene el hermano Luis Ortega. Después vamos a orar, que está a cargo del pastor Edwin Torres. Pastor, una varona nos ha pedido oración por su niña. Ella se llama Shirley Carbonó, es oyente del programa Alto y Sublime y pide oración por su bebé, una niña Gabriela, por su niño Anthony y por su esposo Antonio. Así que, hermano Luis Ortega. Bien, vamos con las conclusiones finales de este programa. Me recuerdo una frase que lamentablemente escuché de varias personas alguna vez, donde decían, yo no me someto a hombres, yo me someto solo al Señor, solo a Dios. Y cuando hablan de esto, se refieren a la relación de ellos con Dios como algo sublime y a la relación de ellos con los hermanos como algo despreciable. El texto que hemos leído nos dice que si traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, tu ofrenda de nada vale. Es mejor que vayas y corras, dejes tu ofrenda ahí. Dejes la ofrenda ahí esperando. Y cuando estamos hablando de ofrenda, no es la ofrenda que nosotros damos, el dinero que vamos y depositamos, no. Está hablando de un sacrificio por los pecados. Deja tu ofrenda ahí.
ve y reconcíliate con tu hermano, y luego sí ven y presenta tu ofrenda. No tiene sentido que vayamos a la iglesia, que hagamos una y otra actividad, si en nuestro corazón albergamos odio contra nuestros hermanos. Jesús en este breve relato conecta el mandato con Dios, distinto a lo que hacían los fariseos de conectar el mandato con los hombres, es decir simplemente la consecuencia de no cumplir el mandato es el juicio, pero el juicio terrenal, la corte. Jesús dice no, la consecuencia no es solo la corte, la consecuencia es el infierno, la consecuencia es el juicio con Dios. Y aquí vemos una tendencia muy común en la humanidad del día de hoy. Mucha gente quiere vivir una moralidad desconectada de Dios. De hecho, hoy en día los ateos predican y abogan por un gobierno secular en donde las normas de Dios y el Evangelio no tengan nada que ver, para así ellos poder decidir y los hombres poder decidir qué es lo que está bien de lo que está mal. Es decir, tener una moralidad democrática, una moralidad en la que si la mayoría considera que X acto está bien, pues entonces está bien, no importando lo que diga la palabra de Dios, no importando lo que digan los cristianos. Entonces, eso es lo mismo que vemos acá. Los fariseos habían desconectado el mandato de Dios, habían dicho matar está mal. ¿Y quién dijo eso? Pues no se puede perder la conexión del mandato con quien lo dio. El mandato tiene valor universal y valor eterno porque Dios es universal y eterno, Dios es el Rey del universo. Si desconectamos el mandato y la moralidad en general del Señor, quedamos con algo sin referente, en un vacío absoluto, sin sentido. Si desconectamos todo esto del Señor, ¿quién dice que matar no está bien? Que matar está mal. ¿Quién lo puede decir? Incluso muchos regímenes totalitaristas en el mundo han justificado las muertes de millones de personas porque simplemente ellos decidían qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hitler, los alemanes, los nazis, para ellos, para los partidarios de los nazis, estaba bien exterminar a los judíos. Eso estaba bien porque era la mayoría y la mayoría opinaba que eso estaba bien. De manera que si nos quedamos con una moralidad democrática, quedamos en un mar en la que hoy estamos aquí, hoy esto es bueno, pero mañana es malo, o lo que hoy es malo, mañana es bueno. Y eso se está viendo en realidad en nuestros días. Entonces esto es un recordatorio para todos, para que no desconectemos esto y todo este sermón del monte de Dios, quien fue el que lo dio. Gandhi, por ejemplo, creía que este sermón era un simple tratado de moralidad, y muchos hombres y muchos cristianos lo ven así. Esto es un simple tratado de moralidad, donde nos dicen cosas bonitas de lo que es el Evangelio. Y no, también tiene fuertes advertencias, y tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, y conectar toda esta enseñanza con el Señor que lo dio. Amén. Pastor Edwin. Sí. Bueno, entremos en oración para despedir el programa en esta tarde. Los invito, mis amados hermanos, aquí en el recinto, y a todos mis hermanos que nos están escuchando a través de la emisora. En el lugar donde se encuentre, cierra tus ojos, vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a darle gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Dios amado. Gracias porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias porque nos has traído una vez más a este lugar a compartir de tu palabra, Señor. Padre, pero que no se nos olvide en primer lugar que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Padre, yo te pido por aquellas familias que nos están escuchando en esta hora a través de la emisora, Señor. Padre, pedimos por la sanidad de la hija de nuestra hermana que nos solicitó que oráramos por ella, Padre, que seas tú llegando al lugar donde ella se encuentra trayendo sanidad, Dios amado. Padre, la colocamos en tus manos para que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Dios, trayendo sanidad a esta familia, Dios amado, para que, Señor, permitas que ellos puedan llegar a tu presencia también y puedan ver cuán maravillosa y cuán preciosa son tus misericordias, Dios. Ahora yo entrego la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, de aquellos que nos están escuchando a lo largo del programa, a través de las ondas radiales, Señor.
Ahora te pedimos por cada uno de nuestros familiares en el lugar donde se encuentren, que seas tú, Señor, trayendo misericordia a sus vidas, Padre eterno, que ellos puedan ver también la luz del Evangelio, que puedan llegar a ti, Señor, a través de tu palabra, Padre eterno. Padre, te pido por cada una de las personas, Señor, en este momento, que de una u otra forma están pasando por dificultades, Señor, que seas tú trayéndole consuelo, Señor, que seas tú trayéndole las respuestas a su vida, Padre eterno, que seas tú trayéndole fortaleza para que puedan seguir adelante, Dios amado, pero recordando, Señor, que todo tú lo haces porque tú eres grande y porque tú eres bueno, y lo haces porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre eterno. Una vez más entregamos este tiempo en tus manos para la honra y la gloria de tu santo y precioso nombre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén.